¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Aquí estamos Hola, otra vez nosotras con estos podcasts de salud mental del Distrito 4140. Y bueno, yo soy la presidenta del Comité de Salud Mental. Mi nombre es Araceli Hernández y pertenezco orgullosamente al Club Rotario Tres Marías. Y está conmigo mi compañera y amiga aquí de todo esto del podcast, la doctora Ángeles. Adelante, Ángeles, si te presentas. Hola, yo soy la subpresidenta, la vicepresidenta del Comité de Salud Mental y pertenezco al Club Rotario La Piedad AC. Soy la doctora María de los Ángeles Ayala y pues vamos a empezar con la serie de preguntas, doctora. Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Bueno, pues estoy muy contenta de que nos acompañe aquí la doctora Yara Ivette Torres Rojo, que vive aquí en La Piedad y que dice que es de La Piedad, Le voy a pedir a la doctora si nos hace favor de presentarse y platicarnos un poco acerca de ella para que sepamos qué ha hecho. Bueno, buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy la doctora Yara Ivette Torres Rojo, soy cardióloga, inicié mi formación en medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, mi formación en cardiología en el Hospital Español de México y tengo una alta especialidad en ecocardiografía. Llevo a cabo mi práctica privada aquí en La Piedad, Michoacán, en el Hospital de Especialidades Médicas y es un placer estar aquí con ustedes. ¡Ay, qué barbaridad! Ya ven, les dijimos que íbamos a tener invitados, pero de renombre. Y bueno, también nuevamente quiero agradecer a la UNIVA porque nos permite grabar aquí estos podcasts. Y bueno, doctora, vamos a entrar en materia. Yo quiero preguntarte, porque por ahí escuchamos el infarto y todo mundo le tenemos pavor a los infartos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí leí, ¿verdad? A ver si hice mi tarea bien, que el infarto es el primer motivo de muerte en México y que los hombres se infartan más que las mujeres, ¿es verdad? Sí, así es. El infarto agudo al miocardio es la patología que causa con mayor frecuencia la muerte en nuestro país. El infarto es una enfermedad que es ocasionada por alteración en las arterias que llevan la sangre al músculo del corazón. La principal causa de esta enfermedad es la ateroesclerosis o aterotrombosis, que es una combinación de tapones, por decirlo de una manera muy simple, de colesterol principalmente en las arterias del corazón. Eso disminuye el flujo de sangre al músculo del corazón y entonces es cuando vienen los infartos y es una causa muy frecuente de muerte. En una gran mayoría de los casos la vida está en riesgo y bueno, pues sí es una enfermedad que impacta mucho en la sociedad, sobre todo porque en los últimos años ha tenido o ha involucrado mucho a personas en edad productiva, que eso tiene un gran impacto a nivel social. Muy bien. ¿Y qué tanto tiene que ver ahí la salud mental? Bueno, pues creo que tiene mucho que ver. Recordemos y partamos del punto de que somos seres integrales. Y la salud mental tiene mucho que ver en los niveles de muchos parámetros que tienen que ver con la salud cardiovascular. Cuando hay tres situaciones dentro de lo que tiene que ver con salud mental que alteran el sistema o el buen funcionamiento del sistema cardiovascular, como puede ser la ansiedad, la depresión o el estrés, que hoy en día pareciera que es la carta de presentación de muchas personas, el estrés generado por el día a día. Y bueno, la ansiedad, la depresión, que son situaciones emocionales muy frecuentes, muy cotidianas, y esto tiene que ver mucho con la función del sistema cardiovascular. Recordemos que estas tres situaciones mentales o emocionales pueden elevar la frecuencia cardíaca, pueden elevar la presión arterial, pueden producir vasoconstricción, esto es que los vasos sanguíneos se constriñan, se hagan pequeños y esto altera la función
la función del sistema cardiovascular, aumenta la coagulabilidad de la sangre, que esto es otro factor. Y bueno, hablando ya un poquito de cada uno, recordemos que las personas que padecen depresión, pues son personas que tienden a estar aisladas, tienen un menor apego a los tratamientos, tienen menos frecuentemente, se preocupan por hacer ejercicio, por mantenerse en su peso. Entonces, estos son situaciones que nos impactan mucho en el estado de salud cardiovascular. Además que hay un tipo de personalidad, que es el tipo de personalidad A. Esta personalidad es la que se caracteriza por un ciclo de ira-hostilidad. Es una manera de respuesta del ser humano ante los estímulos que tenemos al día. Entonces, la ira, la hostilidad generan todas estas situaciones que platicaba hace un momento, liberación de muchas sustancias del sistema neuroendocrino, la adrenalina famosa que conocemos todos, la dopamina, todos estos, la serotonina, tienen que ver con el funcionamiento del sistema cardiovascular. Entonces, sí, definitivamente la salud mental es básica para la salud cardiovascular. Y ahorita que te escuchaba, se me vino a la mente, por ejemplo, el bajo control de impulsos que tenemos, ¿no? Donde no reconocemos todo esto, ira, y bueno, tengo una pregunta para ti. ¿En qué porcentaje tus pacientes saben, por ejemplo, que tienen depresión, que tienen ansiedad, o ignoran, van a terapia? ¿Cómo es esta parte? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque yo creo que es un común denominador, o cuando menos la mayoría de la gente desconoce que padece depresión o que padece ansiedad o que el estrés está afectando su salud. Y bueno, ¿por qué esto? Porque recordemos que esto se ha vuelto algo cotidiano y pareciera que el tener depresión o estar ansioso o estar con estrés es algo normal. Y no es algo normal, es una alteración en la gestión de las emociones, de cómo manejamos las emociones. Recordemos que, bueno, somos seres integrales, somos seres espirituales, tenemos un alma, habitamos un cuerpo. Entonces esto nos convierte en un ser integral y depende mucho de cómo gestionemos las emociones, integralmente cómo vamos a estar. Entonces podemos conocer cómo son nuestras emociones, cómo es el carácter de las personas, cómo vas a reaccionar quizá en algunas situaciones, y esto se va a manifestar en nuestro cuerpo. Se acelera el pulso, se sube la presión, sudas, tus piernas tiemblan en situaciones de miedo, etcétera. Pero ¿quién es solo el parte del alma? Y es donde se producen las emociones, los sentimientos, se toman decisiones y el cuerpo lo expresa. Pero bueno, ¿quién gobierna al alma? ¿De dónde viene? Sabemos quién gobierna el cuerpo y cómo se expresa. Pero ¿dónde viene el gobierno del alma? Bueno, pues recordemos que somos espirituales. Entonces viene la cuestión espiritual y es ahí donde es la base para poder lograr el control, gestionar, y esa inteligencia emocional viene de ahí, de cómo gestionar al alma, cómo las emociones que se generan en el alma, cómo gobernamos esas emociones. Sí, así es lo que te decía, ¿no? El bajo manejo de impulsos, cómo debemos manejar el enojo, porque a veces es, no sé, a mí me toca ver también en la consulta pacientes que te dicen, es que yo soy de mecha corta, ¿no? Y yo exploto. Adelante, Ángeles, tienes por ahí un comentario. Sí. Cuando llega un paciente a tu consulta, doctora, que al hacer un interrogatorio, una exploración física, y observas que el diagnóstico es más emocional que cardíaco, ¿de qué manera lo abordas? ¿Cómo lo llevas o lo orientas hacia el especialista adecuado? Ok, lo primero, cuando el paciente acude a mí, obviamente es para descartar que tenga un proceso o alguna enfermedad orgánica. Una vez, lo primero es descartarlo, tener fundamentos, no solamente clínicos, sino tener fundamentos completos para decirle al paciente, estás clínicamente saludable. Aquí existe o están interviniendo situaciones emocionales y es ahí donde echamos mano de la terapia
psicológica y de todo lo que platicábamos hace un momentito, que es la manera en que se gestionan todas estas emociones. Es muy importante recordarle a los pacientes que somos seres integrales y que la familia tiene mucho que ver, la manera o sus trabajos, la manera en que ellos se desarrollan socialmente, la cuestión espiritual que también tiene mucho que ver. Entonces tenemos que orientar al paciente de forma integral. Yo ya descarté que tenga un proceso orgánico desde el punto de vista cardiovascular y entonces se tiene que derivar al especialista, a la terapia psicológica, a que ponga en orden las cuestiones que le están generando toda esta explosión de emociones, que la mayoría de las veces, bueno, no la mayoría de las veces, siempre hay un porqué. Cuando una persona tiene una situación de estrés, cuando una persona tiene un estado depresivo, cuando una persona tiene ansiedad, siempre hay algo que detonó esto. Entonces hay que llevarlo a que reconozca lo que detonó esta situación y entonces empezar a entrar en orden. El origen, independientemente de que tenga un tipo de, por ejemplo, de personalidad que lo pueda favorecer, ¿no? Pero que tenga un brote o una crisis que lo esté llevando a este tipo de problemática que hizo visitarte en la consulta. Así es, siempre hay un detonante, siempre, y entonces tenemos que llevar al paciente de tal manera que él reconozca. La mayoría de las veces lo reconoce, muchas otras no, y usted debe de saber mucho sobre esto. Tú, sí. Perdón. Bueno, yo creo que llegan contigo porque les da la ansiedad y dolor en el pecho. Así es, yo creo que el síntoma más común cuando hay detrás una cuestión emocional o una alteración en la salud mental, un desequilibrio mental, los dos síntomas principales son palpitaciones y dolor de pecho. Entonces es mi obligación siempre descartar que haya un proceso orgánico verdadero, y cuando no sucede esto es cuando se echa mano de todo lo demás. Aparte hay algo bien importante, de repente podemos pasarlo como muy a la ligera, tiene dolor de pecho pero está ansioso. No. Existe un síndrome que es el síndrome de Takotsubo o síndrome del corazón roto, que simula un infarto. Caray. Y aquí esto es muy importante porque altera orgánicamente la función del corazón, produce una alteración en la movilidad o en la contractilidad del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es el que hace la función de bomba del corazón. Y cuando hay esta alteración, que habitualmente es por una descarga súbita de adrenalina y de catecolaminas, así se llaman esas sustancias que son generadas por alguna situación de estrés producidas en el cerebro, y entonces esto altera la función del corazón y podemos tener cambios en el electrocardiograma como de un infarto, podemos tener alteración en la presión, en la frecuencia cardíaca. Son pacientes que van a cateterismo cardíaco y encontramos las arterias coronarias normales, limpias. ¿Qué porcentaje hay de ese problema? Alrededor de... Bueno, hay literatura, justamente estaba revisando esto, entre 10-13% de los pacientes que llegan por dolor de pecho y que se diagnostican como infarto pueden ser síndrome de Takotsubo o síndrome del corazón roto. Entonces es muy importante, nuevamente insisto, somos seres integrales y como seres integrales así debemos ser tratados y enseñar a los pacientes a gestionar sus emociones como debe de ser, darles el orden. Platicábamos que somos seres espirituales, tenemos un alma y habitamos un cuerpo, entonces hay que tener un equilibrio en todas estas áreas, en lo espiritual, en el manejo de las emociones, cómo abordamos esto y cómo manifestamos que es el cuerpo como manifiesta las emociones, ¿no? Sí, así es, porque hay tanto cultural, ¿no? De que no debes de expresar lo que sientes, ¿no? Y a veces a los hombres tú no debes de llorar, ¿no? Y son de los introyectos que uno va llevando en la vida. El hombre no debe de llorar, ¿no? En una sociedad machista. Y entonces a veces el hombre se guarda mucho sus emociones. Y bueno, los hombres definitivamente, hombres y mujeres somos diferentes, no somos más ni menos, pero somos diferentes y nos expresamos de manera diferente. Claro. Entonces,
creo que sí, qué bueno que se les hacen estudios y que tú les que hay esta atención multidisciplinaria, ¿no? Así es. Tenemos que, insisto, somos seres integrales y como tales debemos de tratar, y no solo lo que tenga que ver con infartos, con todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces es muy importante que todos nuestros pacientes tengan su salud mental en equilibrio. Ahora hay una situación después de alguien que padece un infarto, el porcentaje de depresión es muy alto. Entonces siempre debemos de atender estas áreas. Un paciente que ha tenido un evento cardiovascular, que ha sido sometido a cateterismo, a cirugía de corazón, estas situaciones siempre genera depresión, porque es el temor al qué va a venir, a qué va a pasar, ansiedad. Por ese motivo les da depresión. Pensé que había como ahí cambios. Bueno, también mucho tiene, recordemos que tenemos factores que tienen que ver con el simple estilo de vida, entre ellos el manejo del estrés, el manejo de las emociones, y bueno, esto les genera a cualquiera, sobre todo a los varones, que son los que en cierta manera pues son sostén de casa, son cabezas de familia. Entonces a ellos esto les genera una gran ansiedad, trastornos depresivos, y la mayoría de los pacientes después de un evento cardiovascular tienen que además llevar un tratamiento psicológico y muchas de las veces tratamiento médico. Sí, porque atrás de eso, por ejemplo, si es un hombre joven que se infarta, pensar que tiene la familia, los hijos, qué va a pasar si le vuelve a suceder, entonces no me imagino, ¿verdad? Y yo creo también que el solo hecho de pensar en una posibilidad de la muerte a todo mundo le genera una situación que le hace retomar y resignificar muchas cosas, ¿no, doctora? Claro. Por eso es como que la alarma número, no sé, a lo mejor ya tuvo más alarmas, pero en el momento en que llega a ese punto, tiene que revalorar, resignificar y tomar ciertas conclusiones que solamente en el acompañamiento de un profesional de la salud mental, unido a todo lo que es la integralidad de la atención, se puede llevar a que la persona tenga esta conclusión, ¿no? Claro. Por eso comentaba yo hace rato, entonces, como que cómo abordas esta parte de, te das cuenta de que tiene un problema de ansiedad o que está teniendo eventos de pánico, por ejemplo, y que le tienes que decir, es importante que de este momento te das cuenta que tienes este diagnóstico, pero ¿cómo se lo comentas? ¿Cómo le dices? Además de que aquí no tenemos somáticamente o corporalmente muchas cosas que hacer, tienes o te puedo conducir a tal o cual profesional de la salud, o sea, de qué manera lo derivas, ¿no? Claro, siempre es importante que el paciente se vaya tranquilo y que compruebas, por ejemplo, para pacientes que llegan con dolor de pecho sugestivo de infarto y que tú sabes que no hay nada, que hay algo detrás emocional, bueno, pues hacerles pruebas que te hagan descartar por completo una prueba muy simple, una prueba de esfuerzo, donde tú dices, tu prueba de esfuerzo es normal, tu electrocardiograma es normal, tales pruebas, tu presión, todo es normal, no hay nada en tu corazón, vamos a tratar lo que sigue. Y lo comentaba yo porque ahorita que estamos platicando, me llegó el recuerdo de una doctora conocida y amiga que estaba teniendo crisis de ansiedad. Entonces ella fue con un cardiólogo, terapia intensiva, creo que es su especialidad. Intensivista. Y él le llegó a la conclusión de que su problema era ansiedad y crisis de pánico, pero cuando lo comentó con la doctora, porque pues eran los dos médicos, ella me comenta a mí, porque pues, es muy buena amiga, me dice, ¿sabes que lo quería estrangular? ¿Cómo era posible que a mí me estuviera diciendo que tenía yo ansiedad y crisis de pánico? Y
aún con el diagnóstico tardó en recibir atención, porque tuvo que trabajar un poquito el ego y que tuviera otros 2 o 3 eventos para decir es que sí. Hay algo muy importante ahí, ¿verdad? El ego. Sí, el ego. Donde sentimos que nunca nos va a pasar. Doctora Yara, a mí me gustaría irme un poquito al inicio de lo que nos estás platicando. Hablaste de aterosclerosis. ¿Esa cómo es? ¿Por qué surge? Ok, la aterosclerosis, que es la base la base fisiopatológica de los infartos, realmente es aterosclerosis. Es una enfermedad que produce cúmulo de grasa en las paredes internas de las arterias, y esto es producido por incremento del colesterol en la sangre. Es una enfermedad realmente multifactorial. Tiene que ver en la alteración en los lípidos, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad, el fumar, el beber, el llevar una vida que no es saludable. Todo esto son factores de riesgo para padecer aterosclerosis, que es como la piedra angular en los infartos. No es la única causa de un infarto, pero sí la causa más común. Y fíjate, ahorita que te escuchaba esto de fumar y beber, igual podemos tener una depresión enmascarada. Ahorita que estamos hablando de salud mental, ¿no? ¿Y qué haces? Lo evades. Yo he tenido pacientes que igual, fuman o toman, pero ellos lo ven normal, y cuando empiezan a cambiar, que ya tienen un problema de hígado y que tienen que dejar de beber, por ejemplo, es cuando dicen, oye, estaba mal, de verdad, yo estaba deprimido y tomaba para sentirme bien. Sí, es cierto, eso es muy cierto. Nuevamente es la gestión que le damos a las emociones, ¿no? Y es partir de que a mí me puede pasar porque soy un ser integral y tengo emociones y genero emociones, y la situación del día a día van a hacer que yo tenga o experimente diferentes emociones. Sin embargo, lo importante es cómo las vamos a manejar, cómo las vamos a gestionar, quién está gobernando la manera en que yo gestiono las emociones. Platicábamos que somos seres integrales, seres tripartitos, somos espíritu, alma, cuerpo. Entonces, ¿quién es quien debe de estar sobre el alma, que es donde se generan las emociones, los sentimientos, las decisiones, y el cuerpo las expresa? Bueno, pues el espíritu, finalmente, no la cuestión espiritual. Todos somos como muy integrales, como tu filosofía de vida, cómo manejas, cómo gestionas todo eso que se está generando en ti, ¿no? Tener un sentido de pertenencia, ¿no? Porque de repente no nos sentimos ni de aquí ni de allá. Entonces, estar bien con la familia o con un grupo con el que tú estés asociado, con amistades, donde te sientas todo bien. Eso. Bueno, a ver, eres ecocardiografista. Así es. Platícanos un poco, o sea, a mí me gustaría ya irnos un poco, ya estamos terminando, y me gustaría como que nos platicaras un poco acerca de tu especialidad, pero también de qué manera nuestros amigos empiecen a tener una mejor salud física y mental. ¿De qué manera pueden hacerlo? Ok, gracias. Bueno, mira, yo creo que parte mucho de el estilo de vida saludable, que lo hemos escuchado muchas veces y que está muy trillado el término. ¿Qué es eso? Bueno, una vida saludable es tener una vida en equilibrio, emocionalmente, corporalmente, mentalmente. En cuanto a lo que impacta con el sistema cardiovascular, es llevar una alimentación saludable, mantenerte en tu peso, evitar fumar, dormir al menos 7-8 horas diarias, estar descansado, manejo de las emociones, la manera en que gestionas todas las emociones. Esto tiene mucho que ver con todo el funcionamiento del sistema cardiovascular en lo preventivo. Si padeces alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, alteración del colesterol o de los lípidos en la sangre, bueno, buscar atención con el experto y mantener un adecuado control de este tipo de enfermedades.
que proveen riesgo, que son de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Y la otra manera de prevenir las enfermedades cardiovasculares, bueno, pues ya hemos platicado la salud mental. Uh-huh. Esto es básico. Mi especialidad, pues, es algo muy hermoso. La cardiología es algo que va de la mano mucho con el bienestar del ser humano. Uh-huh. Entonces es algo muy, muy bonito. Yo tengo alta especialidad en ecocardiografía, uh-huh, que son ultrasonidos del corazón. Yo puedo ver, analizar, medir, ver cómo funciona el corazón a través del ultrasonido, que es algo mágico. Entonces, estar al pendiente de cómo funciona tu corazón es algo muy importante. Si eres una persona arriba de los 45 años, aunque sea sano, es importante tener al menos un electrocardiograma por año, ver tu presión arterial también cuando menos una vez al año. Si todo va bien, estudios generales una vez al año. A ver, entonces, doctora, por ejemplo, yo puedo ir con mi médico y decirle, yo quiero que me hagan un eco, quiero que me hagan un electro, ¿se puede o no? Bueno, el ecocardiograma ya tiene indicaciones un poquito más precisas. Okay. Sin embargo, un electrocardiograma hoy en día es parte de la exploración inicial de cualquier paciente. Ok. Uh-huh. Muy bien. Pero y bueno, el ecocardiograma es un instrumento, una herramienta diagnóstica muy bonita porque no es invasiva, no lastimas, no es costosa y puedes ver el corazón del paciente, donde eso te da pues una información infinita. Tienes tamaño de cavidades, forma de las válvulas, forma del corazón, función del corazón. Es como cuando estamos embarazadas, sí, y que vemos el bebé, ¿verdad? Sí. Pero ahí se ve el corazón, así entonces tú puedes ver cómo está el corazón, el tamaño y todo lo que todo, tamaño, forma, función. Y es muy hermoso porque hay diferentes modalidades del ecocardiograma, en reposo, en estrés, hay otras que pueden ser con fármacos para inducir al corazón, forzarlo y ver cómo funciona con esfuerzo. Hay otro estudio, un transesofágico, donde se introduce una camarita por el esófago y de forma mucho más cercana podemos ver ciertas estructuras del corazón, que es muy valioso en muchas situaciones. No, pues es importante que tengamos toda esta información, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía esto. Y bueno, hace un rato mencionaste la prueba de esfuerzo. Uh-huh. ¿Esa también puedo ir y pedirla o igual ya debe de indicármela mi cardiólogo? Esa pudieras tú ir y pedirla, aunque lo ideal es que te la indique tu médico. ¿Por qué? Porque no es una prueba que es para todos los pacientes. Hay que elegir el paciente que va a cada una de las pruebas. Es una prueba de cierta manera muy amigable, muy fisiológica, pero sí tiene sus indicaciones precisas y sobre todo contraindicaciones, que eso es lo que el especialista, el experto en salud que te esté valorando, es quien te dirá si eres candidato a ese tipo de pruebas o alguna otra para descartar el riesgo de enfermedad cardiovascular coronaria. Ok, entonces me queda claro que el electrocardiograma sí lo podemos pedir, sí, y el otro solamente que nos lo indique. No sé si quieras agregar algo más para nuestros amigos rotarios, amigas y todo el público que va a tener oportunidad de ver estos podcasts. Gracias. Bueno, pues yo quiero decirles que la enfermedad cardiovascular hoy en día es un punto que debemos estar todos pendientes, porque ya vimos que es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Entonces debemos de estar pendientes, procurar un estilo de vida saludable, que eso está a la mano de todos. Solamente hay que hacer conciencia de que tenemos que llevar esa responsabilidad de cada uno, llevar un estilo de vida saludable para evitar enfermedades cardiovasculares. Si ya padeces algún tipo de enfermedad cardiovascular, hipertensión, has tenido infartos, angina de pecho, tienes algún tipo de arritmia, alguna alteración en la estructura, en la función del corazón, bueno, pues es muy importante que no se pierda el control con el médico especialista y que logren un control adecuado de las enfermedades. La hipertensión, que es una enfermedad muy frecuente, también así como es muy frecuente que no se controlen los pacientes.
Entonces, un porcentaje muy pequeño de pacientes que padecen hipertensión logran un adecuado control, porque es una enfermedad multifactorial donde el estilo de vida, las emociones tienen mucho que ver. Entonces, bueno, pues en síntesis hay que ir al psicólogo también, ¿verdad? Sí, claro, todo, somos seres integrales, hay que tener todo en equilibrio. Yo les digo que ir al psicólogo, y tenemos que cambiar la cultura, y no porque yo sea psicóloga, ¿verdad? Sino que es como si fueras al dentista, que no tienes que ir al dentista cuando ya te duela la muela, cuando ya no tenga remedio. Tienes que ir a revisión constante, ¿no? Claro, y entender, porque luego hay no sé si te enfrentas a esto, pero luego cuando uno intenta decirle a algún paciente, oye, busca ayuda, no estoy loco. Ah, sí, claro. Entonces, no es que estés loco, es que cada quien manejamos de forma diferente las emociones y hay expertos en el manejo de emociones. Claro, sí, luego tristemente el paciente acude con el médico, pero por algo físico les dicen que es emocional, no les parece, y conmigo llegan muy enojados y me dicen, es que el doctor me dijo que viniera aquí, pero es que yo no tengo, ok, a ver, vamos a platicar, no se preocupe. Sí. Bueno, pues yo creo que queda este mensaje muy claro para nuestros amigos que están escuchando este podcast. Y pues no me queda más que ya se nos está acabando el tiempo, más que agradecerte, Yara. Gracias, que hayas venido aquí a la UNIVA a participar con nosotros los rotarios del distrito 4140. Fue un placer. Y bueno, también le doy las gracias a mi compañera Ángeles por estar aquí del Club de la Piedad. No sé si quieras despedirte, Ángeles. Pues nada más, muchas gracias, Araceli, gracias, doctora Yara, es un encanto. Y escucharte hablar siempre es muy interesante, aprendemos mucho de ti cada que he tenido la oportunidad y gracias por haberte dado el tiempo y el espacio. Muchas gracias. Muy bien, amigos, pues muchas gracias y hasta la próxima.